Dios les bendiga y les guarde a todas aquellas personas que nos están viendo a través de este medio. Nos encontramos en el Centro Evangelístico Libro de los Valles de Sabinas Hidalgo. Y nos encontramos aquí para tener un diálogo breve con el pastor Carlos Uscanga, un siervo de Dios, un varón de Dios, que nos visita de una tierra muy lejana. Hay una gran distancia entre su ciudad, donde él se encuentra, y la nuestra. Pero queremos conocer un poquito más del predicador. Y para esto yo quiero pedirle que nos diga qué es lo que lo ha movido de trasladarse desde su ciudad, donde usted vive, a la nuestra. Hay aproximadamente 2.150 kilómetros. ¿Qué le ha movido venir a esta ciudad? Pues en primer lugar, saludando a todos los amigos y hermanos que nos ven, venimos de la ciudad de Campeche. Nos movió más que nada pues una invitación, pero más que la invitación había un sentimiento de parte de Dios para poder llegar a este lugar. Hace aproximadamente 3 años yo pasé por aquí y me quedé con esa sensación de hoy sí, de una segunda vuelta, ¿no? Entonces me quedo con ese sentimiento, esa inquietud. Y le estuve orando a Dios y cuando surgió la invitación, la verdad para mí fue algo impactante el venir y con una encomienda de Dios, porque Dios me encomendó hablar de algo, de la temática que hemos estado hablando acerca de la presencia de Dios, o de la presencia de Dios. Muy bien, pero para conocer un poquito más de usted, ¿cómo se da ese encuentro de Jesucristo en su vida? ¿Cómo surge ese encuentro entre la vida de Carlos Uscanga y nuestro Señor Jesucristo? Bueno, eso sucedió en el año 1984 aproximadamente. Yo tenía un problema, yo venía arrastrando complejos de inferioridad, yo tenía problemas de autoestima, en mi vida no había identidad y una autoestima muy baja, por lo cual mi padre me había marcado mucho porque nos había despreciado por ser mi papá de color blanco y nosotros nacimos morenos. Entonces prácticamente eso me fue marcando a mí más que a todos mis hermanos. Somos 8 en la familia, pero yo soy el número 5. Entonces a mí me marcó muchísimo porque mi papá decía que no éramos sus hijos y entonces eso a mí me afectó bastante. Entonces mi autoestima y mi identidad quedó por los suelos. Yo sentía que no valía, que no era nada. Y cuando yo me vine de Veracruz, porque soy originario de Veracruz, a la ciudad de Campeche, por motivo de que mi mamá no sabía leer y me trajo para que yo leyera los números y los destinos de la DO, de los autobuses en Villahermosa. Entonces, por ese motivo fue que yo vine aquí a Campeche, fui a Campeche. Entonces, estando en Campeche, mi hermano quiso que me quedara. Y estando en Campeche, con todo este problema que yo venía arrastrando de muchacho, de joven, de adolescente, una voz que me decía: mátate, nadie te ama, nadie te quiere. ¿Para qué seguir viviendo? Tus padres no te quieren. Entonces, yo odiaba a mi padre, yo había dicho que iba a matar a mi papá, o me convertía, o sucedía algo, me quitaba la vida, o iba yo a matar a mi papá. Y organicé un programa como ir de Campeche a Veracruz y ver sabía dónde pasaba mi papá, y entonces dije: voy a ir y lo voy a matar. Entonces en esos días había en mí un problema terrible. Yo oí una voz que me decía: mátate, nadie te ama, nadie te quiere. Entonces yo dije: bueno, o mato a mi padre o me mato. Sentimientos encontrados. Terrible. Entonces dije: bueno, pues aquí decido acabar conmigo. Preparé la soga, la rama donde yo me iba a ahorcar, y un jueves una persona discapacitada me habla en una silla de ruedas, de capacidades diferentes, me habla y me dice que Cristo me ama. Y yo le dije: ¿cómo me va a amar Dios
si Dios está en los cielos con sus problemas, con los ángeles, si es que existe, le digo, pero Dios a mí no me ama, mi padre no me ama, nadie me ama. Entonces él me dijo, Dios te ama. Y cuando él me dijo, Dios te ama, me dijo, Carlos, yo te invito para hacer una oración por ti. Y yo le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, pero no creo eso. Esa tarde, eso fue en la mañana de ese jueves, a la tarde yo fui a buscar unos fulminantes, porque también había el cosquilleo de hacer detonar una bomba, una dinamita en un pozo y ahí matarme. Entonces fui a buscar los fulminantes para la dinamita. Y él estaba acostado en su cama y tenía problemas de espasticidad en su cuerpo. Y no podía porque tenía dolores. Entonces me pasaron a su cuarto. Y me dijo, ¿sabes qué, Carlos? Quiero orar por ti. Y cuando él me dijo que quería orar por mí, yo estaba pegado a la pared con las manos hacia atrás. Y me dice, quiero orar por ti, acércate. Había como una distancia de 1 metro aproximadamente. Y le dije, no puedo acercarme. Me dice, acércate. Y cuando yo me acerqué, como que si me tenían los pies anclados, pesados, yo me acerqué. Y cuando me fui acercando, como que me chapearon los pies, caí de rodillas. Y él oró por mí. Y me dijo, Carlos, ora en tu casa. Y antes de dormirme, le dije a Dios, Dios, si tú existes, me acordé, y me estaba yo durmiendo, me acordé. Digo, el viernes me quito la vida, con la rama y todo, los fulminantes no me los vendió porque no tenía. Así que eso fue descartado. Entonces, ese jueves le dije en la noche, Dios, si tú existes, si tú eres real, yo quiero, Dios, quiero que tú me toques. Y fue la experiencia que cambió mi vida, porque sinceramente lo recuerdo y parece que fue ayer, ¿sí? Dios tocó mi corazón y yo quería gritar que Dios existe, que Dios es verdad, que Dios es real. Todo ese sentimiento de falta falta de identidad y de autoestima, todo eso se llegó a arropar en mí. Y al día siguiente me levanté bendecido, diciendo que había temblado en Campeche. Le pregunto a mi hermano, ¿estás loco? Aquí nunca tiembla. Pues cuando voy a la persona que me habló de Cristo, y le digo, oye, tembló anoche, me dice, ¿qué estabas haciendo? Le digo, estaba orando. Me dice, Dios te está llamando. Y esa fue la experiencia que cambió mi vida, como hasta el día de hoy. El día que le dije, Dios, si tú existes, yo quiero sentirte. Desafía a Dios. Y Dios vino a tocar mi corazón. Y esa fue la experiencia que me tiene hasta el día de hoy, sirviéndole y amándole. Creo que Dios en su infinita misericordia, cuando hacemos este tipo de retos o desafíos para Dios, Dios en su bondad, su misericordia, se viene a personar en nuestras vidas. Pero igual el encuentro sucede. Entra Cristo en su corazón, cambia la vida, cambia el panorama, cambia su existencia, le da el sentido de pertenencia, ya tiene identidad. Pero, pastor, ¿cómo le nace ahora el llamado de predicar la palabra del Señor? Bien igual se pudo haber quedado en una iglesia, nada más ahí, quietecito en la banca, adorando, con la bendición ya de Dios, de que es un hijo de Dios. Pero ¿cómo le surge el llamado a predicar la palabra del Señor? Bueno, después de esa experiencia que conocí a Cristo, empecé a servir a Cristo de manera comprometida. Yo me avergonzaba por mi color, ¿no? Y quise imitar a Michael Jackson. Entonces, cuando Michael Jackson se cambia de color, o sea, de negro a blanco, pues mi ídolo se cayó. Entonces fue terrible. Ahí fue donde dije, me mato. Pero llegó Cristo a mi corazón, todo cambió y empecé a servir a Dios de manera comprometida, identidad, autoestima, libre de pensamiento, con un sentimiento de amar a mi padre cuando yo había dicho que lo odiaba. Ahora un sentimiento de amor, ¿sí? Ya no había esas telarañas, esa basura en mi mente de odio, de ese sentimiento de odiar a mi papá. Entonces, lo primero que hice fue ir a Veracruz, a abrazar a mi papá y a decirle, ¿sabes qué? Te amo.
¿no? Algo maravilloso, ese es el cambio. Entonces ese cambio se da, y cuando se da ese cambio, yo empiezo a servir a Dios en la iglesia de Villamadero, Campeche, donde es pastor el hermano Isidro Luna. Actualmente tiene una congregación de 800 miembros aproximadamente, un pueblito que se puso como propósito ganar el 10% de los habitantes, y lo logró. Entonces en esa iglesia yo empecé a servir al Señor, y me pusieron de líder en la congregación de los jóvenes, y empecé a trabajar con los jóvenes, pero yo soñaba con predicar. Y recuerdo que la primera vez que me ponen a predicar, la primera vez que me encomiendan después a 8 días de bautizado, yo no tenía ni Biblia, porque era difícil conseguir una Biblia en el 1984. ¿Qué? Sí, porque al poco tiempo me bautizaron, ni tardo ni perezoso, al agua de una vez, no, quería compromiso con Dios. Y no faltaba yo a su casa y a los estudios que daban, yo quería aprender. Entonces, la primera vez que me pongo a predicar, yo le tiro maíz a las gallinas y me siento en una silla, y pongo una silla para sentar la Biblia, y empecé a hacer como hacen los predicadores, ¿no? Y el pavo decía, gordo, gordo, gordo. Y la gallina, ¿qué quiere? El gallo, ¿qué quiere? ¿Qué? No, y ahí estábamos, ¿no? Entonces, esa vez predico, y hay una respuesta de Dios. Y yo me sueño predicando a multitudes, pero no a los pocos días de bautizado. Fui a pescar, porque fui aparte de tener otro oficio, pues yo fui pescador, ¿sí? Entonces, al ir a la mar, la lancha se hundió la lancha. Le pedimos a Dios que nos bendijera con los peces, porque nadie había pescado. Entonces yo le dije a Dios, bendícenos, y mi amigo le dijo, vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Y le oramos a Dios para que nos bendijera, y Dios nos bendijo. Dicen los experimentados en pesca que agarramos una barrunta. Entonces, cuando esa pesca llegó a nuestras redes, y al sacarla y no saberla estivar, nos hundió la lancha, desde las 6 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Y ahí le dije a Dios, si tú me sacas de estas aguas, Señor, yo voy a predicar tu palabra, y voy a dar testimonio de tu grandeza en donde quiera que yo vaya, como hasta el día de hoy. Y de ahí me fui a la escuela bíblica, me fui a preparar a la escuela bíblica a Betel, y en el 1986 me fui a la escuela bíblica, y Dios ahí nos tiene. Ahí surgió el llamado y la vocación pastoral. Es importante la preparación para salir a predicar la palabra, o nada más con ese primer amor es suficiente para ganarse a multitudes, o prepararte para poder desarrollar bien el trabajo que el Señor le ha encomendado. ¿Qué opinión nos puede decir de la preparación? Yo creo que la preparación siempre es muy importante. Son las herramientas que nos ponen en las manos para poder crecer en conocimiento, crecer en cuanto a nuestro concepto teológico de Dios. Es importante que nos preparemos, es importante que tomemos ese facilitador que nos dan en la escuela, ¿verdad? Entonces, es cierto que la vocación y el sentimiento de servir a Dios, Dios te respalda, pero qué mejor si encauzado al conocimiento, esa experiencia de presencia con Dios, encauzado a conocimiento, pues hay una tremenda bendición, ¿no? Entonces es importante prepararse. ¿Cómo se da en su vida el vivir de tiempo completo en el servicio del Señor? Me imagino que al ver la familia, los hijos y el trabajo que tiene secularmente, pero llega un momento en que el hombre que Dios escoge tiene que decidirse. ¿Cómo viene el llamado para vivir tiempo completo para nuestro Señor? En el tiempo que sirvo al Señor en la iglesia, mi vida se desarrolla una vida de fe. Teníamos, no sé, hay una confianza terrible cuando tú te metes con Dios, cuando tú buscas a Dios. Hay una confianza
que, por ejemplo, si alguien dirá, pues es un abuso, por decir, si yo le decía, ¿sabes qué? Me gustan estos zapatos. Y la persona me decía, oye, no me lo vas a quitar, no te los voy a dar, no te los estoy quitando, simplemente te dije que me gustan. Y si yo le decía, por fe son míos, esos zapatos llegaban a mi mano, ¿cómo llegaban? ¿No? Entonces empecé a ejercitarme en la fe, porque en la vida cristiana lo que sucede es que cuando tú empiezas la vida cristiana comprometida, empiezas a ejercitarte la fe, la oración, y le empiezas a creer a Dios. Entonces Dios me vestía a mí. Dios me vestía a mí. Y hay una anécdota en mi vida, que se convierte una muchacha al cristianismo, ¿no? Y tira los pantalones, ¿no? Pues en su caso de ella, tiró los pantalones, sí, y me los regaló a mí. Y yo, pues yo decía, pues toda bendición, pues que me los pongo. Digo, bendito sea Dios. Chico, parecía que tenían unos hilitos, parecía que me lo iban a cortar, ¿no? Pero, yo lo tomé como una bendición. Había una vida de fe genuina, de dependencia de Dios. Entonces esa dependencia no nace en el pastorado, esa dependencia no nace cuando tú estás en el ministerio. Esa dependencia viene desde que tú inicias tu vida cristiana, comprometida, de una manera gradual, y viene de menos a más, de menos a más. Entonces cada día quieres más. O sea, es como cuando te metes al agua, ¿no? Y quieres más, ¿no? Y así ha pasado en mi vida. Y ahora en el pastorado, pues cuando me casé le dije a mi esposa, sí, mira, yo no tengo ni petate de caer muerto, le dije a mi esposa, pero tengo un Dios y tengo fe. Y si tú crees en Dios y crees que Dios nos va a bendecir, yo estoy listo para casarme, pero... Entonces, sí, aquí tu fe, pero ayúdame, ¿no? Entonces, yo tengo fe, y gracias a Dios que Dios nos proveyó para esa boda. Dios, yo puedo decir lo que Dios me casó. No me ayudó nadie, mi papá, mis hermanos, nadie me ayudó, pero Dios me ayudó para casarme, y de ese día como hasta el día de hoy, Dios ha sido fiel, ha sido maravilloso. En ese espacio Dios me permitió tener un carro del año. No lo tengo ahorita, ¿verdad? Pero me permitió andar un carro del año. Fui a la agencia y el de la agencia, el agente de venta me dijo, no califica usted para crédito porque necesita usted nómina. Y le digo, pues lo único que tengo es fe. Si eso puede ayudar, pues aquí está. Dice, pues necesita dos personas que... que puedan ser su aval de usted. Y le dije, no, está bien. En eso había dos personas ahí. Dice, ¿qué vino a sacar un carro, pastor? No son de la iglesia. Le digo, sí. ¿Qué necesita aquí el pastor? No, pues dos que firmen nada más. Pues aquí está, pastor. No, aquí, ¿a dónde firmamos? Y en 15 minutos me autorizaron el crédito y el carro que yo quería, y el carro que Dios me permitió porque me había dado una visión el Señor para evangelizar el estado, y el Señor me dio un Jetta Diesel 2007. Económicos en aquellos años. Sí, en aquellos años económicos. Tuve una bendición, visité todo el estado con poca economía. A la distancia, proyectos, propósitos en su vida ministerial. Bueno, en primer lugar yo estoy expectante de algo. Yo no sé, yo siento que algo va a suceder, algo grande va a suceder en nuestra vida ministerial, en nuestra iglesia, en la iglesia. Algo Dios va a hacer en nuestra vida. El proyecto que tenemos es alcanzar, evangelizar el estado a través de la iglesia, encauzar el proyecto de Dios de llevar un evangelismo de casa por casa a nivel estado. Ya pusimos el proyecto, ya lo metimos y estamos orando. Y ahorita estamos levantando oración a las 6 de la mañana todos los martes y los jueves, y voy a usar el perifoneo para invitar a la gente a orar a las 6 de la mañana martes y jueves, para hacer una especie de cadenas. Ahorita los pastores de las Asambleas de Dios ya tomaron ese proyecto y van a estar orando a las 6 de la mañana, de 6 a 7 de la mañana, martes y jueves. Nos vamos a enlazar
en ese vínculo espiritual. Entonces, ese es el proyecto. Y el anhelo que tengo es de convertir 24 por 7, 24 horas de oración por 7 días. Ese es un anhelo, sí. 24 horas por 7 días, los 7 días 24 horas. Uno de los temas recurrentes que le hemos escuchado a través de las predicaciones es la presencia de Dios en la vida del hombre. ¿De qué manera afecta la presencia de Dios en la vida del ser humano? Bueno, la presencia de Dios viene a hacer que el hombre tenga en primer lugar, como dice el Señor a Moisés, mi presencia te dará reposo. La presencia de Dios nos da reposo, la presencia de Dios nos potencializa, la presencia de Dios nos vitaliza, la presencia de Dios nos visiona, ¿verdad? Y nos direcciona. Entonces es maravilloso porque la presencia de Dios te direcciona, te vigoriza y sobre todo te ilumina, porque viene una atmósfera de iluminación y hay cosas que no entiendes, pero empiezas a entenderla, porque lo que sucede es que la presencia de Dios viene a dar eternidad a tu corazón. Y cuando hay eternidad en tu corazón, entonces dejas de mirar a la tierra y empiezas a mirar al cielo. Como dice Colosenses, poner la mirada, dice Pablo a los Colosenses, poner la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Entonces empezamos a mirar las cosas eternas. Se está alejando el hombre actual de los propósitos que Dios tiene para la vida del hombre. El hombre se ha distanciado de Dios. Se ha distanciado de Dios por razones religiosas, culturales, y lo más tremendo ha sido la forma como nuestros padres nos han enseñado, ¿no? Porque traemos la religión tradicional. Entonces, y el hombre se ha olvidado de Dios. Pero si tan solamente el hombre pudiera tener un momento de lectura de la palabra, porque es el manual operativo. Entonces, si el hombre hoy pudiera abocarse a la palabra y tratar de leer este libro maravilloso que es la Biblia, el hombre podría acercarse a Dios. Hoy tenemos un fenómeno, el fenómeno que a mí me impacta, ¿no? Es de que en cuestiones del hombre sin Dios y el hombre de Dios. El hombre de Dios depende de la presencia. Nos marca a nosotros la presencia. La presencia de Dios nos marca, nos cobija, y fue la que nos hizo enamorarnos de Dios. Y antes de conocer todos los facilitadores como herramientas, hace un momento dije que la preparación es importante y muy importante, pero pareciera que las herramientas o los facilitadores han sustituido la presencia de Dios y nos hemos vuelto profesionales hasta cierto punto de decirlo, de saber hacer las cosas de Dios. Y ya sé hacerlo, ya no dependo de esa presencia, dependo de lo que sé. Pero quiera Dios que nos vuelva en este tiempo a ese mover de su presencia, para poder llevar a esos hombres, porque hoy la gente está cansada de discursos, está cansada de tanta palabrería. Los hombres, los seres humanos, los jóvenes quieren ver, quieren sentir algo diferente. Y la iglesia, nosotros tenemos la oportunidad para volver a ese hombre, a esa mujer, a ese joven que se ha distanciado, a ese niño que se ha distanciado de Dios, de su presencia, y que no tiene conocimiento de Dios. Hoy nosotros podemos ser esos instrumentos en las manos poderosas de Dios. Ya para terminar esta plática que hemos tenido, ¿algún consejo que pudiera dar a los jóvenes de la generación que viene tras de nosotros? El consejo que yo le doy a la generación venidera y a la generación que está es que sobre todas las cosas enamorarse de Dios, sobre todas las cosas amar a Dios. Amar a Dios la vida cristiana no es para vivirla, no es para sobrevivirla.
La vida cristiana es para vivirla, disfrutarla. Es muy diferente entre sobrevivir y vivir. Hay muchos que sobreviven, pero la vida cristiana hay que vivirla. Y la recomendación es: arrópate de su presencia, busca a Dios, comprométete con Dios, y Dios cumplirá su propósito en tu vida. Y Dios hará de ti ese instrumento de poder y de bendición para la siguiente generación. Dios te bendiga grandemente. De esta manera terminamos esta plática con el pastor Carlos Uscanga, que viene de la ciudad de Campeche, Campeche. Estamos transmitiendo desde el Centro Evangelístico Lirio de los Valles, Sabinas Hidalgo, Nuevo León, México. Dios te bendiga y te guarde.